Bueno, ¿cómo va? Hoy estamos acá en esta segunda parte del video de Joe Dispenza, Deja de ser tú, y vamos a seguir ahondando en muchos de los conceptos que ya hablé, pero bueno, en este caso vamos a empezar con esto que habla Joe de qué pasa cuando repetimos los mismos sentimientos o recreamos o pensamos en esas cosas que a veces nos sucedieron. Por ejemplo, no sé, alguien nos traicionó y recordamos cada vez que esa persona nos traicionó, estamos reviviendo eso en nuestra mente, se están volviendo a generar los mismos pensamientos y eso hace que nuestro cerebro sienta como que estamos viviendo esa situación de nuevo. Entonces, habla de que si, mientras sigamos vibrando con esos recuerdos y con esos sentimientos, vamos a estar generando lo mismo. Hay algo que dice que me parece muy importante y es que hay que superar el recuerdo de quien creíamos ser, ¿no? Todo se trata un poco de superar el recuerdo de las cosas, de dejar de asociar sentimientos a esos recuerdos, porque queremos cambiar, pero seguimos pensando en lo mismo, ¿no? Seguimos recordando cosas que ya pasaron. Y habla también un poco de esto, que seguimos viviendo en el pasado. Y mientras sigamos viviendo en ese pasado, no vamos a poder crear otro presente distinto. Bueno, hasta el momento habíamos hablado de que para crear una realidad diferente había que estar cuerpo y mente alineados, ¿no? Pero Joe nos habla de la importancia también de tener una coherencia en nuestro estado físico. Nos dice que también debemos tener una salud física, debemos estar alineados en todo sentido para poder crear esta nueva realidad de la cual nos habla. Y acá se introduce otra ciencia que es la epigenética, no sé si escucharon hablar de ella, que es la ciencia que estudia cómo nuestro entorno y nuestro estilo de vida activa o desactiva ciertos genes sin cambiar la secuencia del ADN. Habla de que la mayoría de las enfermedades no son genéticas, sino que son influenciadas por el estilo de vida y el entorno que tiene cada persona. El estrés, la contaminación, la alimentación, son factores que ayudan a que una persona desarrolle o no ciertas enfermedades. Igual es cierto que también hay situaciones en las que por más de que uno tenga un ambiente o la situación externa no sea mala, una persona puede contraer una enfermedad porque hay muchos otros factores. Es muy compleja lo que es la salud, ¿no? Por ejemplo, dos personas con la misma genética, en el caso de los gemelos, pueden tener salud y experiencias muy distintas, más allá de que tengan el mismo ADN. Porque el estado interior de la persona, su equilibrio emocional y mental, pueden influir notablemente en las enfermedades que puede desarrollar o no. Y en cómo se expresan los genes también, obvio. Y acá quiero responder una pregunta que yo haría como oyente si escucho todo esto. ¿Por qué una persona que goza de buena salud física, que tiene un buen entorno, que se cuida, que se alimenta bien, puede contraer una enfermedad terminal de igual manera? Porque el cuerpo y la mente son poderosos, pero no son omnipotentes. La salud es muy compleja y algunas enfermedades son multifactoriales, o sea, dependen de muchas cosas, de muchos factores. Y la vida también tiene una cuota de imprevisibilidad, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos prever y cosas que van a pasar. No estamos absueltos de nada, pero sí reducimos las posibilidades. Y ni hablar de si aparece una enfermedad, mantener una actitud positiva, coherente, reduce en sí las posibilidades un montón, mejora un montón la salud de la persona que está padeciendo esto. En resumen, si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que les envías a tus genes tampoco. Por lo tanto, vas a obtener los mismos resultados. Tus células no reciben nueva información del exterior y vos estás creando una emoción solamente con pensarla y con recordar. Bueno, y acá quiero hablar de un experimento que se hizo en Japón a dos grupos distintos de personas, los cuales esas personas sufrían todas de diabetes tipo 2. A un grupo lo pusieron a ver una comedia, obviamente todo esto en un estado controlado, ¿no? O sea, primero comieron, las personas fueron sometidas a estudios, no es que simplemente se los expuso al experimento, sino que está todo estudiado. Entonces a un grupo los pusieron a ver una comedia y a otro grupo los pusieron a ver
una conferencia aburridísima. El grupo que había sido sometido a ver a escuchar la conferencia no solo no se había reducido el azúcar en sangre, sino que se había elevado aún más. Y el grupo que fue expuesto a lo que fue la comedia había reducido el azúcar en sangre incluso después de haber comido. Y no solo eso, sino que se había cambiado la información genética de 23 genes. ¿A qué va con esto Joe Dispenza? A que nuestras emociones afectan cómo funcionan nuestras células. Creo que el tema principal del video y de este capítulo del libro es cómo nuestros recuerdos afectan nuestro nivel celular y la creación de lo que queremos hacer en el presente. Porque todo empieza con un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, que puede ser tristeza, dolor, enojo, y esa emoción queda registrada en el cuerpo. Entonces, ese proceso se genera de forma automática cada vez que recordamos eso y vuelve ese pensamiento, se vuelve a activar todo ese circuito de 3 pasos y eso se convierte en un hábito. Entonces, con el tiempo no necesitas pensar en eso que pasó, simplemente está registrado en el cuerpo porque el cuerpo tiene esa memoria y reacciona como si lo estuvieras viviendo. ¿Y por qué funciona de esa manera? Porque es un sistema, o sea, es el sistema nervioso central, ¿no? Que tiene estas respuestas automáticas que hacen que el cuerpo reaccione de esa manera. O sea, uno no tiene que pensar en que tiene que respirar, simplemente lo hace. Es un sistema regulador del cuerpo que hace que estos procesos automáticos se activen para que hagan cosas por nosotros que no tenemos ni que pensar. Por ejemplo, funciona de la misma manera que cuando aprendemos a manejar. Primero uno tiene que aprender los pasos, tiene que sentarse, sacar el freno de mano, pasar los cambios, y uno va aprendiendo cómo funciona eso y después lo haces de manera automática. Ni siquiera tenés que pensar en lo que vas a hacer mientras vas manejando. Incluso a veces uno va manejando y ni siquiera se da cuenta que está manejando. Es como que entras en un bucle en el que ni siquiera registrás que estás como en la calle, estás en un modo en el que estás en tus pensamientos. ¿Alguna vez les pasó esto de que estás manejando y ni siquiera te diste cuenta? Y a veces decís como, che, qué peligroso esto, estoy manejando y estoy en otra. Bueno, lo mismo pasa con este sistema, lo hace de manera automática, entonces nosotros ni siquiera registramos eso. Entonces la idea principal de esto es que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. Se llama respuesta condicionada. Acá ingresamos otro concepto. Por ejemplo, cuando habla de la respuesta condicionada, Joe Dispenza cuenta que un científico ruso, si no me equivoco, hizo un experimento en el que ataba a varios de sus perros, tocaba una campanita y cuando tocaba la campanita les daba una comida sabrosa, deliciosa. Entonces, claro, cada vez que tocaba la campanita, después, varios meses después, cada vez que tocaba la campanita, los perros ya sabían que después de la campanita iban a comer algo rico. Pero no es que los perros pensaban, o sí, claramente yo creo que piensan, ¿no? Algo deben pensar, pero se activaba esta respuesta condicionada, que es una respuesta automática, que los perros ya la habían asociado al pensamiento, ¿no? De escuchar la campanita, de escuchar el sonido. Nos dice que en cuanto desactivemos o abandonemos las adicciones del pasado, se dejan de reprogramar estas respuestas automáticas del antiguo yo. Y muchos me dirán, ¿y cómo se hace eso? No es ciencia, no es magia, es simplemente, y tampoco no es tan fácil, ¿no? No es negar, soltar no es negar ni reprimir, es dejar de alimentar la emoción, es dejar de alimentarla, dejar de darle comida, dejar de tocar la campanita, ¿no? Primero con conciencia, ahí cuando nosotros entramos en este pensamiento obsesivo a veces de que no podemos dejar de pensar en algo
o en alguna emoción, en algún recuerdo, es hacernos tres simples preguntas. ¿Qué emoción me tiene atrapado? ¿A qué reacciono una y otra vez igual? También dejar de reaccionar igual, porque reaccionar de la misma manera refuerza el programa del que hablamos automático, ¿no? Si quiero cambios distintos, tengo que ser otra persona. Y acá vuelvo a repetir lo que hablábamos en el primer video, que si no lo vieron lo pueden ir a ver. Pero es esto, ser otra persona, crear otra nueva personalidad. Soltar es saber que te estás enojando, saber que te vas a enojar, pero no dejar que eso te consuma. Creo que lo más importante que nos deja de enseñanza en este libro es aprender a observarte con conciencia, observar tus actos, observar cómo te manejas, cómo reaccionás. Entonces, a partir de la observación, uno puede crear un verdadero cambio. Otra cosa muy importante, no es simplemente crear una nueva emoción, sino que es también sentir una emoción a ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, creamos un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, pero también hay que agregarle una emoción, no sé, gratitud, amor, sentir verdaderamente eso que estamos creando en nuestra mente, porque si simplemente lo creamos y lo repetimos, pero no sentimos una emoción, un afecto asociado a eso, es lo mismo que nada, no estamos cambiando nada en nuestra realidad. Otra cosa muy importante, meditar. Igual de esto vamos a hablar en el otro capítulo porque él habla de sus meditaciones, las enseña, pero es para otro momento. Hay que meditar, hay que visualizar, hay que cambiar el diálogo interno que uno tiene con uno mismo. Esto es muy importante, también lo hablé en el video anterior. Es muy importante la forma en la que nos hablamos, las palabras que nos decimos. La mayoría del tiempo a veces registrar los pensamientos que tenemos asociados a nosotros mismos es lo que hace la diferencia. Porque, por ejemplo, uno en el día no se da cuenta porque no lo registra, porque como digo, son procesos automáticos, ni registra que quizás tiene un montón de pensamientos negativos hacia uno mismo. Y que si te pones a registrarlo, quizás hay uno o dos lindos en el día dirigidos hacia nosotros, ¿no? Entonces hay que rever todos esos pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos, estar consciente de lo que, en el modo observador de lo que nos estamos diciendo todo el tiempo. Y a partir de ahí uno puede empezar a hacer un cambio. Por eso es tan importante y remarco tanto el efecto observador, porque me parece que es crucial para poder hacer un cambio real sobre el diálogo interno también, ¿no? Y también, aunque uno crea que no, las afirmaciones, repetirlo, eh, con emoción, obviamente, pero bueno, en principio ir ingresando todo de a poco, hace un cambio y notable en nuestra personalidad. Eso hace que generes nuevas conexiones neuronales y que reprogrames la mente. Bueno, también en este capítulo del libro habla de lo que es el estado de ánimo, ¿no? De uno, que es el estado químico del ser, le llama él. Y menciona que, por ejemplo, si pasa algo malo en tu mañana, cuando te levantas una mañana normal para ir a trabajar, pongo un ejemplo, te levantás de la cama, te golpeas el dedo chiquito del pie, te compras un café, te lo volcas encima, estás manejando, hay un accidente en la Panamericana y de repente eso hace que tu mañana se transforme en la peor mañana de tu semana y que ya arranques el día mal, ¿no? Entonces un compañero del trabajo te pregunta, che, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Y vos le decís, no, la verdad que tuve una mañana de mierda. No sabes todo lo que me pasó. Bueno, ese tiempo que dura ese malestar en tu mañana, que quizás en un ratito después se te pasa, se llama periodo refractario. Cuando ese periodo refractario dura más de unas horitas o dura días, ya se convierte en tu estado de ánimo. Si eso persiste, se convierte en tu temperamento. Y si eso ya se transforma en años, se convierte en un rasgo de tu personalidad, ¿no? Para poder cambiar la personalidad, tenemos que cambiar las emociones que se memorizaron, ¿no? Que
que quedaron guardadas en nuestro cerebro y en nuestras células. Para eso hay que dejar de vivir en el pasado. Y acá Joe Dispenza introduce el concepto de los tres grandes, ¿no? Que él ya lo habla en sus otros libros, pero que lo vuelvo a reforzar acá, y que para él son el entorno, el tiempo y el cuerpo. Esos son los tres grandes para él que hay que trascender para poder cambiar y crear otra realidad. Si nosotros logramos trascender estos tres grandes, comienza un estado de fluir, ¿no? ¿Qué es el estado de fluir? El estado de fluir es básicamente, no sé si en algún momento lo han vivido, cuando uno se concentra en actividades creativas o está haciendo algo que le gusta mucho, neuronalmente se activa una parte del cerebro en la que uno deja de prestarle atención a todo y está solamente concentrado en eso que está haciendo y se detiene todo alrededor. Se detiene el tiempo, se detienen los pensamientos, se detiene la mente. Entonces entra en ese estado del tiempo y en ese estado de fluir y trasciende, ahí logra trascender los tres grandes. Entonces, la importancia también de tener alguna actividad que nos lleve a vivir esos momentos creativos que hace que nosotros logremos entrar en ese estado de fluir. Nos habla también del estrés y que el estrés se activa cuando nuestro cuerpo está reaccionando a algo exterior, ¿no? Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta del estrés hacia aquello era protegerlos del medio exterior. Y esto es una conducta adaptativa. Acá introduce otro concepto, Joe Dispenza. Introduce este concepto también para explicarnos esto. Si durante días y días tu única preocupación es ese ascenso en el trabajo que te mantiene en vilo, no sé, estás preocupado porque tu mamá está en el hospital y no puedes dejar de pensar en eso, o estás preocupado porque, no sé, la persona que te gusta no te está hablando, no te está respondiendo y te obsesionas con eso, el cuerpo genera la misma reacción que si te estuviera persiguiendo un león. Y esto ahí se convierte, pasado una conducta adaptativa, ¿no?, a una conducta desadaptativa, porque ya nos está jugando en contra algo que el estrés nos ayuda, ¿no?, para protegernos en cierta manera, nos quiere explicar Joe Dispenza. Pero cuando lo llevamos a otro extremo y no podemos dominar nuestros pensamientos, se convierte en otra cosa totalmente perjudicial para nosotros. Por ejemplo, el estrés ahí no nos está ayudando a protegernos de ese león que nos quiere comer, sino que lo que está haciendo es generarnos una reacción al cuerpo que ya no es sana. Porque cuando se activan estas alertas, el cuerpo le roba energía a muchos de nuestros órganos para, para poder dirigir esa energía y mandar esa alerta, ¿no? Le roba energía al sistema endocrino, al digestivo, a un montón de sistemas más. Entonces estamos como siendo drenados por esa energía y consumidos por algo que ya no nos está sirviendo. Bueno, y por último, de lo que voy a hablar en este video es de algo que me encantó este concepto y creo que en capítulos siguientes los va a explayar más, pero es que a la mayoría de las personas dice que nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Y esto es muy cierto. Estamos dominados todo el tiempo por el terror de no dejar ninguna marca en el mundo o de no ser alguien o de no estar siendo, ¿no? Y ahí es cuando habla de que nuestro ego puede desequilibrarse. Y también habla de algo que me parece muy importante, que habla de que hay un ego bueno y un ego malo, porque hoy parece que los conceptos se agrandan muchísimo y se ven como algo malo a veces, ¿no? Hay un ego bueno que nos protege de cierta manera, que es el que, no sé, por ejemplo, cuando nos acercamos al fuego, nos dicen no te acerques tanto al fuego, no sé, mira bien antes de cruzar, este vínculo no te hace bien. Entonces, de cierta manera, hay un ego que nos protege. Que siempre es bueno tener una cierta cantidad de ego, porque he escuchado muchos videos de gente que dice que hay que erradicar el ego de nosotros mismos o que no está tan bueno, y eso no va a desaparecer. Somos humanos y nos va a recorrer cierta cuota de ego,
pero está bueno que sepamos equilibrarlo, porque sí hay un ego que no está bueno. Y el que no está bueno es el ego que entra en modo supervivencia, ¿no? Que se preocupa mucho por sí mismo, como si todo fuera una amenaza, como si todo quisiera hacerle daño, o sea, a veces se autosabotea, tiene mucha compasión de sí mismo, es hipervigilante, controlador, egoísta, ansioso. Todo es culpa mía, pobre de mí. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque ahí es donde entra el modo víctima y victimario, ¿no? Hay que hacerse cargo de nuestra realidad también. Digo, somos personas que toman decisiones y esas decisiones hacen que sucedan o no cosas y hay que ser adulto en ese sentido, ¿no? A veces cuesta, a veces entramos en el loop de la mente y está bien, pero digo, la mayoría del tiempo hay que ser responsable de las decisiones que tomamos y no entrar en esa trampa del ego del modo víctima. No hay que entrar en ese modo víctima. Bueno, y también habla de otra realidad, que es mientras más nos conectamos a cosas externas, mientras más materialistas nos volvemos, menos estamos conectados con esta nueva realidad que queremos crear, ¿no? Porque esta nueva realidad que queremos crear nos conecta de otra manera, más espiritual, digo, más consciente, más observadora, que no necesita muchas cosas externas, sino que es más interno el cambio. Entonces, mientras más ponemos la atención afuera, en los demás, en cómo me veo, en esto que estaré haciendo estará aprobado por la gente. Digo, mientras más pongo la atención en lo que hay allá, menos voy a lograr acá.